Cordial saludo. Mi nombre es Ana María Mejía, oftalmóloga de la Universidad de Antioquia, y vamos a hacer una revisión del tema de urgencias en oftalmología. Pensar que las enfermedades oculares agudas son las que generan este tipo de urgencias, sobre todo cuando se presentan en los últimos 15 días y que conllevan a un riesgo en la pérdida de la integridad de la visión y la integridad ocular. Pueden constituir hasta un 20% de las consultas de urgencias. Entonces, cuando un paciente nos consulta por esto, lo primero que tenemos que hacer es asegurar las funciones vitales del paciente y posteriormente proceder a la evaluación oftalmológica con una anamnesis muy completa al paciente o a su acompañante, averiguar los antecedentes personales, los antecedentes oculares y también qué medicamentos está consumiendo. Procedemos después al examen visual, al examen oftalmológico. Iniciamos siempre en orden por la agudeza visual, preferiblemente sin la corrección óptica, con la corrección óptica si el paciente la tiene, y si no, recurrimos al agujero estenopeico que nos ayuda a orientar si el problema es más bien refractivo. Después miramos las pupilas, cómo están, ver cómo está la motilidad ocular, si está completa o no. Hacemos una buena inspección y palpación detectando deformidades, la consistencia de los tejidos, alguna deformidad. Y recordemos que los anestésicos tópicos y el belfarostato son elementos fundamentales en un consultorio de urgencias para que no se nos pase nada en el examen. A veces podemos recurrir a estas aplicaciones que existen ahora que nos facilitan y nos ayudan a realizar estas evaluaciones. Procedemos después al examen completo, una buena semiología de todas las estructuras del globo ocular, recordando bien la anatomía y haciendo el examen siempre desde afuera hacia adentro. Entonces, en las urgencias oftalmológicas casi siempre tendemos a pensar que son especialmente los traumas, pero también existen urgencias clínicas, a veces con dolor y ojo rojo, otras veces no, pero que también son importantes y que pueden comprometer la visión del paciente. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de estas que no conllevan ojo rojo ni dolor y que tampoco están relacionadas con el trauma, como por ejemplo son la pérdida o alteración de la visión o las alteraciones en la posición del globo ocular. Cuando la pérdida de la visión es unilateral, tenemos que pensar que el problema puede ser de origen neurosensorial, sea a nivel del nervio óptico, de la retina o de alguna de estas alteraciones de las que estamos hablando aquí, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero también problemas en la posición del globo ocular, que esté o protruido o que esté desviado en alguna posición. Vamos a hablar un poquito de eso. Una de las primeras alteraciones que quisiera hablar es la leucocoria. La leucocoria es la pupila blanca. Y esto se presenta en cualquier edad, pero sobre todo es importante tenerlo presente en niños, porque un niño con una leucocoria puede ser signo de algún problema grave, puede ser de pronto que tiene una catarata, que tiene una enfermedad retinal, un desprendimiento de retina o sobre todo un retinoblastoma, que sabemos que es un tumor de la retina maligno, de muy mal pronóstico y que si no lo detectamos a tiempo ni lo manejamos a tiempo puede ser de muy mal pronóstico para la vida del paciente. A veces inclusive los papás se dan cuenta, es porque en las fotos se dan cuenta que el brillo del ojito es distinto, entonces hay que pararle bolas a esto. Lo otro son los desprendimientos de retina, es otra causa de pérdida visual sin dolor ni otra molestia, solamente el paciente en el momento inicial en que se genera el desgarrito en la retina presenta una fotopsia como un destello luminoso, después hay un pequeño sangrado que genera como que el paciente ve como mosquitas volantes o como una telaraña y después ya va empezando a generarse un escotoma que empieza desde la periferia y va progresando lentamente hacia el centro hasta perder totalmente la visión. Cuando ya nos llega en este momento pues no vamos a ver nada al fondo de ojo, pero cuando llegan en la fase inicial solamente la tenemos que sospechar por la clínica, poner en reposo al paciente y remitirlo. Importante en pacientes miopes o con antecedente de trauma ocular previo de cirugías oculares. Las oclusiones vasculares también son otra causa de pérdida visual, pueden ser arteriales o venosas y pueden ser de los vasos centrales o de las ramas. Las más severas que producen más isquemia son las arteriales y casi nunca logran llegar a tiempo para hacer algún tratamiento. Vemos una retina totalmente pálida y las medidas que hagamos ya generalmente son tardías y quedan con muy mal pronóstico visual. Las venosas que generalmente dejan más hemorragias en la retina, algunas también pueden generar isquemia, pero dan una pausa, digamos un tiempo más prolongado para el manejo, permite hacer una remisión para que el oftalmólogo ya decida el manejo realizar.
Lo otro son las neuritis ópticas. Ya es una inflamación del nervio óptico de cualquier causa, inflamatoria, infeccioso, traumático, tumoral, e incluso puede ser el primer signo de una esclerosis múltiple, entonces por eso hay que pararle bolas. Está caracterizado porque hay una pérdida de la agudeza visual, generalmente unilateral o bilateral asimétrica, con alteración de los reflejos pupilares y alteración de la visión cromática. Al fondo de ojo vemos ese edema del disco, que es muy característica, entonces ya toca hacerle todos los estudios necesarios para el manejo adecuado, generalmente hospitalizado. La diplopia es otro signo importante que nos habla de que puede haber alguna alteración en la fusión y el ojo puede estar desviado posiblemente cuando la diplopia es binocular. O sea, si está con un ojito, desaparece la diplopia, ya consideramos que es una diplopia binocular. Cuando es monocular es porque el problema puede estar directamente en ese ojo, sea a nivel del nervio óptico, sea a nivel de la retina, entonces ya toca hacerle el estudio específico. La otra alteración que se puede presentar en la visión es la alteración del campo visual, que se pierda parte del campo de visión y genera el motivo de consulta. Entonces tenemos que definir si es en un solo ojo, posiblemente es un daño directamente en el ojo, sea del nervio óptico, sea de la retina, sea de la mácula, o si es binocular, ya tenemos que pensar en un trastorno del sistema nervioso central, y es que cuando hablamos ya de las hemianopsias, y tenemos que pensar si es un daño a nivel del quiasma o de las vías ópticas. Las alteraciones en la posición del globo ocular, así les podemos dividir en dos grandes grupos, que son los exoftalmos agudos. Los exoftalmos se pueden presentar de muchas causas, también pueden ser de origen endocrino, infeccioso, inflamatorio, tumoral, vascular. Entonces, pero cuando se presenta de manera aguda, muchas veces sí se acompaña de dolor, puede haber también alteraciones visuales, y hay que hospitalizar a este paciente para hacerle estudios de imágenes y estudios sistémicos para estar seguros de cuál es la causa y cuál es el manejo a seguir. Las desviaciones oculares generalmente se presentan por paresias oculomotoras, se presentan a cualquier edad, puede ser de cualquier origen, y cuando se presentan en niños es muy importante tener presente que también una de las causas de desviación ocular es la pérdida visual. Si es un bebé con un ojito desviado, hay que investigar por qué tiene el ojito desviado, que le está generando la desviación también, o si de pronto es que está empezando a desarrollar una ambliopía, entonces hay que remitirlo a tiempo para evitar esto. Pero si es un niño ya más grandecito que no tenía su ojito desviado y de un momento a otro se desvía, también hay que sospechar, aparte de una paresia oculomotora, que de pronto haya un trastorno visual que está generando esa desviación, entonces hay que investigar. Ahora sí vamos a hablar de las urgencias que implican ojo rojo y muchas veces dolor. La más común es la conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, es generalizada tanto de la conjuntiva vulvar como de la conjuntiva palpebral, tiende a ser bilateral, difusa, no es muy dolorosa, generalmente es más como sensación de fastidio, molestia, y de distintas causas, puede ser infecciosa o no infecciosa. Las infecciosas muchas veces pueden manifestarse como una manera hiperaguda, con abundante secreción, con una gran congestión e inclusive con compromiso de la córnea, como sucede en la Neisseria gonorrea con los niños. Con la clamidia es algo similar, pero no tan severo, generalmente produce más problemas cicatriciales a nivel de la conjuntiva palpebral. Y también existen las conjuntivitis purulentas agudas, que ya son por otros gérmenes como los estafilococos, estreptococos, hemófilos influenza. También tienen bastante secreción, son bastante molestas, pero no son tan severas y no tienen tanto compromiso corneal. Otras que no tienen tanta secreción son las virales, como por adenovirus, que es más los síntomas de irritación y molestia. Y también puede ser alérgicas, que inclusive puede ser con esta edema en la conjuntiva, y sobre todo cuando se presenta en la forma más aguda, y que el manejo es con antialérgicos. Entonces el manejo es de acuerdo a la etiología. Las escleritis y epiescleritis no son tan comunes, son más comunes las epiescleritis, que generalmente todas dos se asocian a trastornos generalmente asociados a enfermedades del colágeno, aun cuando a veces pueden ser idiopáticas, sobre todo las epiescleritis, que tienden a generar una inflamación de la membrana superficial de la esclera, y por tanto hay como una congestión muy localizada en una parte del ojo y con dolor específico en ese sitio. Casi no produce alteración de la visión, pero el paciente pues se angustia con esto y toca empezar a investigar si hay algún problema, digamos, sistémico asociado.
Las escleritis son mucho más severas, afortunadamente mucho más raras, muchas de ellas terminan siendo necrotizantes con riesgo hasta de perforación del ojo. Hay que diferenciar también de las hemorragias subconjuntivales, que es distinto, ya no hay dilatación de vasos, sino sangrado de uno de los vasitos que genera esa mancha rojiza que va difuminándose hacia el fondo de saco, asintomática, muchas veces asociada a traumas leves, maniobras de Valsalva, cambios de temperatura, y no se les hace ningún tratamiento, se espera que se vaya reabsorbiendo lentamente. Distinto si la hemorragia tiene estas características, que es lo que llamamos una quemosis hemorrágica con gran edema, con esta cantidad de sangrado ahí, que nos habla de que o el paciente tiene un trastorno sanguíneo, un trastorno en la coagulación o una hipertensión severa, o que el paciente si tuvo un trauma, el trauma no fue tan leve, de pronto hay compromiso de otras estructuras, entonces ya nos amerita hacer más estudios. Las queratitis también, ya hablamos propiamente que hay una inflamación de la córnea que puede ser localizada generando como una úlcera como en este caso, o puede ser más generalizada como en este que es simplemente el epitelio que se altera, muchas veces simplemente por trastornos de sequedad ocular o por ambiente o por radiación ultravioleta o radiación infrarroja, ¿cierto? Es muy característico que estos pacientes consultan por sensación de cuerpo extraño, con fotofobia, con lagrimeo y muchas veces con blefarospasmo. Estos síntomas nos orientan mucho al diagnóstico y ya cuando hacemos la evaluación vemos la alteración del brillo de la córnea y las tinciones nos permiten definir si en realidad si hay una úlcera o no. Las uveitis y el glaucoma son como las entidades más severas y más complejas relacionadas con el ojo rojo. En las uveitis hay una inflamación de la uvea, generalmente de la uvea anterior que la conforman el iris y el cuerpo ciliar. La coroides conforma la uvea posterior, pero no produce tanto proceso inflamatorio de ojo rojo. En las uveitis anteriores este proceso inflamatorio va a generar exudación de células, proteínas hacia la cámara anterior. Entonces vamos a ver, como vemos aquí, como la cámara anterior, como el humor acuoso, como turbio, una congestión más como periquerática, no se me deja iluminar, y la pupila está miótica. Cuando hacemos la tonometría la presión está bajita, entonces esto nos habla del diagnóstico, pero también estos pacientes hay que dilatarlos, mirar si de pronto hay compromiso de fondo de ojo porque puede ser una panuveitis, ya por alteraciones granulomatosas que comprometen más la uvea posterior, el toxoplasma, la tuberculosis, el toxocara. A veces se asevera la inflamación que genera como este hipopión, que es como este nivel de pus en la cámara anterior. El glaucoma que nos produce el ojo rojo generalmente es el glaucoma agudo de ángulo cerrado, que generalmente se presenta en pacientes que de por sí ya tienen un ángulo estrecho que propicia el cierre angular ante una midriasis leve. Genera un cierre tan abrupto que hay un aumento súbito de la presión del ojo con un dolor intenso, náuseas, vómito, se ve esta gran congestión periquerática y también hay como un edema en la córnea, hay una semimidriasis y alcanzamos a ver que la cámara anterior está más bien estrecha. Aquí lo vemos mejor en esta iluminación tangencial que la cámara anterior se ve, la cámara anterior se ve como más estrechita. Este es un cuadro como con un resumen de todas estas alteraciones que generan ojo rojo, como para más o menos poder hacer el diagnóstico diferencial. Ahora sí vamos a hablar de los traumas, que también es un motivo de consulta frecuente en urgencias en general, y para esto tenemos que tener presente el sistema de terminología de Birmingham, que se hizo considerando el compromiso de la pared ocular. ¿Qué es la pared ocular? Las estructuras rígidas del ojo, la esclera y la córnea. Entonces, según este sistema, se habla de que los traumas se pueden dividir en cerrados o abiertos, y también se puede hablar de que hay quemaduras, tanto térmicas como químicas. El trauma cerrado es aquel en el que la pared ocular permanece intacta, no se vulnera, puede ser causada por un objeto romo que genera una contusión, pero no daña la pared, así daña estructuras intraoculares, pero la pared está intacta, y las heridas lamelares, que son por un objeto cortante, pero que no alcanza a comprometer el espesor total de la pared. En cambio, hablamos de que el trauma es abierto, también por los mismos mecanismos, por un trauma, por un objeto romo, pero que la fuerza
con que llega el objeto contra el ojo es tal que genera una alteración desde adentro y esa fuerza hace que se rompa la pared. Entonces vamos a tener un trauma abierto por contusión. Y las laceraciones ya es por un objeto un objeto cortante o cortopunzante que ya me produce una laceración, una apertura total de la pared. Podemos definirlo como que es penetrante cuando es un solo orificio de entrada, perforante cuando hay varios orificios, generalmente uno de entrada y otro de salida, y los cuerpos extraños intraoculares cuando el cuerpo extraño llega a gran velocidad, penetra en el ojo y se queda alojado dentro de él. Cuando hay un trauma, lo primero que vemos casi siempre son los hematomas. Y lo primero que encontramos un hematoma, como en este caso, que vemos un hematoma aquí, podemos pensar que es un hematoma preseptal y no pararle muchas bolas, pero hay que hacer un muy buen examen porque miremos que hay una limitación de la motilidad y en la tomografía vemos que hay como una fractura de la órbita. Entonces, en este paciente ahí no nos podemos quedar con que es un hematoma preseptal, sino que hay que buscar más. Y todavía más aún cuando vemos que hay otros signos como proptosis, quemosis, limitación de la motilidad ocular, alteración visual, lo que nos habla de que el hematoma está hacia atrás, o sea, es poseptal, ya está alojado en la órbita y se nos convierte en una urgencia. Tenemos que hacer una cantotomía inmediatamente para proteger ese nervio óptico que está traccionado y que está comprimido para disminuir un poquitico la presión sobre él y que no quedemos con una alteración permanente del nervio óptico. También podemos tener heridas en los párpados, que cuando son lineales y superficiales, sin salida de material, digamos como de grasa u otro tipo de tejido, pues consideramos que es una herida muy superficial, muy benigna, que muchas veces conserva las líneas de tensión normal de la piel y simplemente se suturan con un material fino de sutura. Pero cuando ya son así con estas características que hablan de que puede haber un compromiso más profundo o cuando comprometen el margen palpebral, estos pacientes sí requieren manejo por el especialista para una sutura por planos bajo el microscopio. Entonces, en una consulta de urgencias, lo máximo que podemos hacer es simplemente afrontar la herida, posiblemente con 1 o 2 punticos superficiales para proteger la superficie ocular y evitar otros daños o evitar retracción y remitir el paciente. También es importante detectar si hay compromiso de la vía lagrimal, como vemos ahí en la foto que hay salida por el canalículo, porque si no se repara va a quedar el paciente con epífora, que ya está la herida reparada con un tubo de silicona, entonces vamos a mejorar el pronóstico de este paciente. También, además de los párpados, ya vamos a empezar a mirar el ojo y en el ojo pueden haber heridas superficiales, sea de la conjuntiva. Las heridas de conjuntiva generalmente no requieren sutura, a no ser que sean muy grandes y que haya mucha herniación de la cápsula de Tenon, ellas se resuelven solitas. Los cuerpos extraños que pueden quedar en la conjuntiva o en la córnea, las abrasiones superficiales que también nos van a generar una úlcera corneal superficial o las heridas lamelares. Estas alteraciones ya como de la córnea, lo ideal es simplemente ocluir el paciente y remitirlo. Extraer estos cuerpos extraños no es fácil, idealmente es bajo lámpara de hendidura con una agujita bajo anestésico tópico, entonces es mejor remitir al paciente y evitar, eso sí, poner esteroides. Si es necesario le ponemos un ungüento, pero en general evitemos los antibióticos porque a veces toca tomar cultivos de estas lesiones y si ya ha habido de pronto un antibiótico previo va a ser más difícil obtener el crecimiento del germen. Pero también tenemos que ver si de pronto ya hay una herida realmente en la córnea y si es penetrante o no. Cuando hay herniación del tejido intraocular, como en este caso que vemos una herniación del iris y que la pupila está deformada, es muy fácil diagnosticar una herida corneal penetrante. Pero aquí, en este caso que no hay una salida de material intraocular, es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber salido ahí? Posiblemente solamente salió el humor acuoso y esto que va a hacer que se me borre la cámara anterior, entonces tengo que hacer una iluminación tangencial para ver si la cámara anterior está borrada y ver también cómo está la presión ocular. Si está bajita, también me habla de que hubo salida de humor acuoso. También están las heridas corneoesclerales, que son mucho más severas, mucho más deformantes, generan muchas más alteraciones de las estructuras oculares. Las heridas esclerales a veces las vemos así muy evidentes que inclusive nos hacen sospechar que haya un cuerpo extraño intraocular,
o estas, como les mencioné, cuando están estas quemosis hemorrágicas que nos hacen sospechar una herida escleral oculta. La conjuntiva es muy elástica, ya muchas veces se distiende, se inflama y nos tapan las heridas esclerales, pero lo tenemos que sospechar, además de la quemosis hemorrágica, porque hay una profundización de la cámara anterior y una hipotonía ocular. Es importante entonces, con todas estas heridas, saber cuál es el manejo que vamos a hacer. También tenemos que definir si de pronto hay algún cuerpo extraño intraocular, sobre todo sospecharlo siempre que haya accidente por explosivos, recordar que tenemos un alto riesgo de endoftalmitis y que hay algunos que de por sí son tóxicos, como el cobre y el hierro. Nos toca generalmente recurrir a ayudas diagnósticas cuando no los vemos así tan evidentes, como en este caso una radiografía no nos muestra mucho a qué nivel está el cuerpo extraño, la tomografía sí nos muestra un poquito más la ubicación y el ultrasonido sí nos muestra cualquier tipo de cuerpo extraño que inclusive en el TAC no vemos, como los que son los cuerpos vegetales, en fin. Y además nos muestra alteraciones dentro del globo, qué alteraciones se produjeron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes con heridas oculares? Hacer un muy buen examen con anestesia tópica, recordemos siempre la profilaxis antitetánica, fundamental en esto, lavar bastante si hay mucha contaminación, pero no estregar mucho, no quitar mucha cosa. Evitamos los antibióticos, ponemos los sistémicos si sospechamos que hay un alto riesgo de infección, pero nunca usamos ungüentos porque son más irritantes dentro del ojo. Tampoco usamos midriáticos en el momento inicial porque puede aumentar la herniación de tejidos intraoculares y simplemente ponemos un apósito de ojo y un protector ocular para remitir el paciente. También hay que investigar en estos pacientes con traumas si hubo sangrados oculares, sea que estén localizados en la cámara anterior como esto que llamamos el ifema, y definimos según la cantidad de compromiso de la cámara anterior qué tanto ifema puede haber, y recordemos las complicaciones, que ellos pueden resangrar al tercer o quinto día, pueden aumentar la presión del ojo, pueden generar adherencias, sinequias e inclusive pueden teñir la córnea. Estos pacientes, reposo absoluto, ojalá poner un poco de midriático, de esteroide y remitir el paciente para manejo por el especialista. Las hemorragias vítreas también se pueden presentar por el trauma y el paciente consulta porque ve borroso, como una mancha roja, o a veces no ve nada, y cuando vamos a mirar el fondo de ojo alcanzamos a ver como esa mancha roja, o inclusive se pierde el reflejo rojo retinal, lo que nos habla de que es una hemorragia vítrea masiva. También están las hemorragias retinales, que pueden ser en llama o en punto, y que nos habla que el trauma también fue mucho más severo y que comprometió la parte posterior del ojo. El cristalino también se nos puede afectar, las proteínas del cristalino se afectan y generar cataratas, a veces de manera tardía, o también la zónula puede estar afectada parcialmente haciendo una subluxación o total, una luxación total del cristalino, que vemos con el movimiento del ojo como que tiembla el iris, ese es el signo que nos habla de que hay una subluxación o una luxación. Si está luxado hacia la cámara anterior es mucho más severo porque es un espacio más estrecho, entonces vamos a tener riesgo de glaucoma o de daño de la córnea. Estos pacientes igualmente remisión inmediata. Hay otras lesiones como el desprendimiento de retina del que ya hablamos y la neuropatía óptica traumática, igual ya hablamos de la neuritis, pero aquí sí muy importante las imágenes para detectar qué daño es el que está generando en el nervio óptico para saber si hay que entrar a hacer una cirugía descompresiva o no. Para terminar vamos a hablar de las quemaduras que pueden ser térmicas o químicas. Las térmicas son por calor, generalmente no son tan severas porque por el mismo reflejo palpebral se tratan de autolimitar y quedan en el párpado o en la conjuntiva y la córnea, y simplemente manejo con lubricantes y los manejo en la quemadura superficial. Ya las quemaduras químicas son mucho más severas, pueden ser por ácidos, que son los que producen una necrosis de coagulación, o sea que tratan de autolimitarse porque quedan como hay en las proteínas, y también pueden ser muy severas de acuerdo a la cantidad y la concentración, pero tienden a ser un poquito más fáciles de manejar. Mientras que las quemaduras por álcalis producen necrosis de licuefacción, se dañan los lípidos de las membranas basales y continúa penetrando en el tiempo y en otras estructuras más profundas, generando necrosis muy severas, hasta incluso riesgos de pérdida visual. Entonces, eso es más o menos lo que les quería mencionar. Aquí les dejo unas citas bibliográficas y espero que más o menos tengamos una idea clara de cómo orientar a un paciente en una urgencia oftalmológica.